Muy buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20 del libro de Josué. El capítulo está Josué por órdenes de Dios, el Padre Celestial, repartiendo la herencia, la tierra, ¿verdad? Les tocaba en suertes y ahora, ayer nos hablaron sobre, le tocó a Benjamín, ¿no? La primera fue Benjamín, ayer empezó con Simeón. Sí, perdón. La segunda fue Simeón y comenzaron a repartir tierras a cada uno de ellos. Vemos que las ciudades eran menores, que le tocó la mayor parte fue a Judá, Sí. ¿verdad? Dentro de estas tribus que se reparten, Judá tiene que repartir ¿a quién? Simeón. A Simeón, porque era muy grande. Y hubo una ciudad donde tuvo que ir a conquistarla, que es la quinta suerte. Nos hablaron sobre las suertes, ¿verdad? Sí. O sea, pero también nos hablaron sobre las normas para esas suertes. Ya estaban escritas. Entre más cantidad de miembros de la familia, más territorio. Y entonces era la suerte que fue cayendo. Pero el último que tomó, ¿quién fue? Josué. Josué. Le tocó una parte especial Sí. a él. Dice que el que parte y recomparte le toca la mayor parte, ¿verdad? Sí. Y así le tocó a Josué. ¿Quién me lee el versículo 51 del capítulo 19? Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres que entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ahí estaba con Josué Eleazar, el sacerdote. Entonces le pedían dirección a Dios y Dios les daba, dice que estaban enfrente del tabernáculo y el tabernáculo era el lugar donde bajaba la presencia de Dios. Entonces, quiere decir que estaban orando o buscando la presencia de Dios. Silvia nos llevó al libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, donde empieza la primera iglesia. Ahí empieza la iglesia, pues prácticamente la iglesia de Cristo, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Estaban orando y ayunando y estaban seguramente leyendo el libro de la ley. Era lo que se acostumbraba a leer en ese entonces, los salmos, el libro de la ley y las profecías. En esta ocasión están con el sacerdote Eleazar, que significa Dios es nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, simboliza. ¿Y Josué qué significa? El Salvador. El Salvador con Dios es nuestra ayuda. Jesús ahí presente, el Espíritu Santo, la representación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el tabernáculo. Capítulo 20 nos habla sobre las ciudades de refugio. ¿De qué nos dirá nuestro amigo Seferino? Ahora vamos a ver qué nos dice. Que pase nuestro amigo Seferino. Buenos días. Vamos a dar inicio con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por este día, por este amanecer tan maravilloso. Gracias te damos por todos los que estamos aquí presentes, por los que vienen en camino,
Bendice nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras ocupaciones y negocios. Te agradecemos por todas esas bendiciones que derramas a diario en nosotros, en los que integramos esta congregación y por nuestros familiares también. Y ponemos en tus manos este momento para que seas tú el que nos abra el entendimiento y nuestro corazón para que escudriñemos tu palabra y sepamos qué es lo que tú nos quieres revelar a través de ella. Gracias te damos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar el estudio interesante de este libro de Josué y en particular vamos a ver hoy lo que son las ciudades de refugio. Es un capítulo muy cortito, tiene nada más 9 versículos, entonces vamos a leer de uno en uno. Iniciamos, pastor, por favor. Sí, capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y aquellos le reciben consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Sí. Y levantándose contra mí los de Gabá, no sé, El Sí, el vengador 25. del 20. Capítulo 20. Si el vengador de la sangre les siguiere, no entregarán en su mano al homicida, pues confundió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. 6, Laurito, por favor. Sí, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fue sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. entonces señalarán a Cedes en Galilea, y en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. 8, pastor, por favor. Y el otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese en ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Gracias. Ok, bueno, voy a hacer un pequeño antecedente, digamos, antes de iniciar el estudio de este capítulo 20. Dice, durante este estudio del libro de Josué, hemos visto que cómo Dios peleó las batallas para conquistar la tierra, y una vez conquistada, pues se las entrega, ¿no? Dice, aquí está lo que yo les prometí. También vemos cómo Dios habla a Josué y le da instrucciones para elegir esas ciudades de refugio. Este capítulo es uno de los pasajes de las Escrituras más extraordinario,
ya que contiene un mensaje vivo para nosotros. Se trata pues de las 6 ciudades de refugio. Y bueno, ahorita en el estudio, vamos a ir viendo el por qué es tan extraordinario este capítulo y cuál es ese mensaje. Las ciudades de refugio son pues lugares a los cuales huían aquellos que habían cometido crímenes o que eran acusados de cometer crímenes para ser protegidos hasta que fueran juzgados. Esta idea de dichas ciudades al parecer fue transmitida de generación en generación durante siglos. Esta necesidad de tener ciudades de refugio la podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 21 y versículo 13, en el que Dios le dice a Moisés: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Este versículo habla en particular en cuanto al asesino. En este contexto vemos 2 clases de asesinato: el homicidio sin premeditación y el homicidio premeditado. El homicidio sin premeditación es el asesinato accidental de otra persona, y el homicidio premeditado, es el asesinato planeado o pensado. Y recordemos que la pena o el castigo para ellos era muerte apedreado, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar el estudio de este capítulo 20. Si alguien me apoya con los versículos del 1 al 3, por favor. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, señalados las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Gracias. Para entender un poco más claro lo que Dios le dice a Josué, vamos al libro de Números, capítulo 35. Bueno, aquí normalmente, si estamos estudiando el libro de Josué, pues tenemos que escudriñar el libro, pero en estas referencias vemos un poco más en algunos versículos de otros capítulos, de otros libros, vemos un panorama más amplio, una explicación más amplia del tema. Entonces, regresando a Números capítulo 35, que se subtitula Herencia de los Levitas. Si alguien me apoya con el versículo 6, Herencia de los Levitas es del 1 al 8, pero vamos nada más apóyenme con la lectura del versículo 6, Números 35, versículo 6, por favor. Sí, amén. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Ok, gracias. Aquí vemos cómo Dios habla a Moisés y le ordena que den a los levitas lugar para habitar entre ellos. Esto es que los levitas estarán dentro de las tribus del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Estas ciudades de refugio eran lugares a los cuales huirían los que habían cometido homicidio accidentalmente, para ser protegidos por ellos, por los levitas, hasta que fueran juzgados. A lo largo de este estudio del libro de Josué hemos visto que él es obediente al mandato de Dios y ha realizado cada una de las indicaciones que Dios le da. Y esta es otra de las indicaciones a seguir. Dios tiene todo organizado, planeado, y pues por supuesto que no se le escapa nada porque es Dios. Bueno, vamos a
a continuar con los versos del 4 al 6. Por favor, si alguien me apoya para leerlos. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le dará lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Gracias. Respecto a las ciudades de refugio, también lo citan en los libros de Números 35, del versículo 9 al 34, en Deuteronomio 4, del 41 al 43, Deuteronomio 19, del 1 al 14. En ello se precisa todo lo relacionado a las ciudades de refugio y el criterio de enjuiciamiento a los homicidas. Vamos a continuar con la lectura del 7 al 9, por favor, de este capítulo 20 de Josué. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán de oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Judea, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase en ellas, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Gracias. Gracias. Bueno, aquí vemos las tribus. Aquí en este mapa podemos ver aquí en la pantalla las tribus, las 12 tribus. Y ahí vemos cómo están distribuidas esas 6 ciudades de refugio que ya desde Moisés ya Dios le había confirmado y le había dicho que eran 3 del lado oriente del Jordán y 3 del lado occidental. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Así se establecen las 6 ciudades de refugio. Ok, para nosotros nuestra ciudad de refugio es Jesucristo y todos los que hallamos refugio en Él somos salvos para siempre del juicio de un Dios santo. Jesús es un refugio para los pecadores, como lo podemos ver ahí en donde dice conocido en la última columna. Es un refugio para los pecadores, para los fatigados, para los desamparados, para el débil, para los afligidos. En fin, es un refugio para todo aquel que así lo decida. El sacrificio de Cristo en la cruz abrió una ciudad de refugio para todos los que llegan y ponen su confianza en Él. Para todos los que llegamos y ponemos la confianza en Cristo, esa es nuestra ciudad de refugio. Ahora,
vamos a, me voy a meter un poquito aquí en camisa de 11 varas, a ver si no aquí el pastor que me saque. Pero bueno, al principio de este estudio, como que me causó un poco de ruido, pero nos esperamos al final para que no. Dice, ahora bien, ¿quién fue culpable de la muerte de Cristo? Y yo les voy a hablar a título personal. En los estudios que hemos hecho aquí de las Escrituras, pues hemos visto que los fariseos, los escribas y los sacerdotes fueron los que acusaban a Cristo de algo que él no había cometido ningún crimen. Y yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó de tener un sentimiento de rencor hacia ellos. Pero ¿qué creen? Que aquí me encontré con una sorpresa. Dice, todos somos culpables delante de Dios de la muerte de Cristo. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí en donde dice el cual, quiere decir Jesucristo. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Las Escrituras ponen en claro el hecho de que somos culpables de la muerte de Cristo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 36 al 38. Si alguien me apoya, por favor, para que... Sí, a ver, va de nuevo, capítulo... Hechos 2, versículos 36 al 38, por favor. Sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ya es que Jesús, a quien nosotros crucificamos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Y en Hechos, ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 3, por favor, los versos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convirtióos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refugio. Gracias. Ahora el apóstol Pablo también dejó en claro el hecho de que los gentiles también eran culpables, o somos culpables, o sea, aquí hablando en presente, de la muerte de Cristo. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8, si por favor me acompañan para que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 8. ¿8? 6 y 8, por favor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo y de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Gloria a Dios. Según estos pasajes, Dios considera que todo el mundo es culpable del pecado de homicidio. En cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, y siendo más directos, pues usted y yo somos culpables. Y como dijo Isaías, nos vamos por favor a Isaías 53, versículo 5. Por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias. Pues así, aquí vemos que Él llevó nuestros pecados y nosotros somos sanados de nuestros pecados porque Él murió en la cruz. Somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no habría habido ninguna necesidad de que Cristo muriera. Por tanto, no culpemos de su muerte a cierta raza, pues como les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, en verdad los culpables somos todos nosotros los que pecamos. Todos nosotros somos culpables, pero gracias a Dios, la muerte de Cristo ha establecido una ciudad de refugio en un lugar al que usted y yo podemos acudir, y todo aquel que así lo decide. Bueno, pues creo que es todo, y el aplauso, la honra y la gloria para nuestro Señor. Está cortito, pero está bien fuerte. Bueno, comentarios. Fíjense cómo Dios está ordenando, ¿eh? Y está poniendo normas, leyes y estableciendo también actos de justicia. ¿Por qué es esta ciudad de refugio? ¿Qué decía la ley? Que muera. El que mate, que muera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con aquellos que dice la Escritura y en este capítulo que por algún se convertían en homicidios imprudenciales, podríamos decir? Que no lo hubieran querido. Dice, siempre y cuando no hubieras tenido problemas con esa persona. O sea, haz de cuenta, vas en tu carro y se te cruza alguien y muere, ¿no? ¿Qué sucede con eso? La ley decía que tenían que matarlos. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Es justo? Sí, porque sabía de la ira del persecutor, del que quería vengar la sangre, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué tipo de ciudad debería de ser? ¿O cómo debería comportarse en esa ciudad? Vámonos a Deuteronomio, ¿qué nos llevaste? 4. Fíjense, en el libro de Éxodo, en la salida dice, ¿no? El que hiriere a alguno haciéndole así morirá, él morirá. Punto. Esa era la ley, ¿verdad? Va a morir. Luego en Deuteronomio 4, Versículos 41, 46. ¿quién me lo quiere leer? Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de esas ciudades salvase su vida. Becer es el desierto en tierra de la llanura para los rubenitas. Hasta ahí nomás, ¿no? Así fue. Sí. ¿Cuál era la condición? Que no hubiera habido enemistades. Que no se hubieran peleado por el borrego, por el chivo, por nada. ¿Eh? Hay otra parte nos dice, si por casualidad lo aventares y cayere y muriere, ¿no? Sí, está en Números 35. ¿Me lo puedes leer, por favor?
Mucha gente se vuelve en homicida imprudencial. ¿Qué pasa con él? Entra a un juicio, ¿ah? Pero está detenido. 35. ¿Sí? ¿Me lo lees? Del 9 al 34. Y está... Números 35. ¿Quién lo lee? Del 6 en adelante, ¿verdad? No, desde Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie en ellas, y además de estas daréis 42 naciones. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus equipos. Y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, Del 25 al 26, ¿sí? No, 25 y 26. y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. El 26. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de la ciudad de refugio, en la cual se refugió, el vengador de la sangre, si le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará de crimen. Pues era como una casa de prevención, preventiva. Si él salía de esa ciudad y el otra persona lo encontrara, lo matara, ahí muere. Vemos que, ¿por qué Dios estableció eso? Si era un pueblo que estaba conquistando tierras, ¿por qué se estableció eso? Porque los humanos, sus pleitos los arreglan a veces a muerte. Se habían acostumbrado a matar, ¿verdad? A vengarse. Si alguien se enojaba, sacaba la espada y ¡pum! Entonces era un pueblo que mataba muy fácilmente, o sea, ya se hizo común. Y entonces había que establecer la ley. Cualquiera que matare, teniendo problemas, él también morirá. Pero si no tuviera problemas y lo matare, entonces se irá a la ciudad de refugio. ¿Hasta qué? Hasta que se enjuiciara o muriera el sacerdote. O sea, el que tenía que, como que fuera como que fuera el juez, ¿verdad? Pero esos pueblos se habían acostumbrado a matar. Y entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la Segunda Guerra? O después de la Revolución en México. ¿Qué pasaba en México? Todo el mundo traía pistolas. Y se enojaban por cualquier cosa y lo mataban. ¿Qué pasa en estos tiempos? Hay gente que se acostumbró a matar. Mata muy fácil. Se desbordó esto. ¿Qué ley se debería de establecer? Y nos metemos en camisa de 11 varas, ahora sí. Bueno, la Biblia dice que cuando hay guerra de país contra país, pues bueno, hay muerte, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las historias son muy crudas. Hay una historia donde hay una isla, que se me fue el nombre, ya había acabado la Segunda Guerra Mundial, ya Europa se había rendido y había una isla sin conquistar que no se rendían, los japoneses no se rendían. Y entonces, estoy tratando de acordarme cómo se llamaba esa isla. Llegan los soldados americanos, puros jovencitos, jóvenes inexpertos. Y dice que murieron 50,000 jóvenes. Que el general que los llevaba se trastornó. Dijo, ya no puedo mandar
tanto joven a morir. Pero del otro lado estaba la línea japonesa. Cuando los derrotan ven que mueren más de 100,000 jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes que regresan de la Segunda Guerra Mundial? Están traumados, yo creo. Trastornados. Y entonces muchos de esos pues matan a gente porque vienen trastornados. ¿Qué hace una ciudad de refugio? El homicida imprudencial. Pero el que en ese entonces mataba por conciencia era muerto. Era una ley muy dura, Sí, pero se tenía que establecer, sí, porque si no se morirían muchos, seguían matando. seguirían matando. Entonces, uno es para reflexionar en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? La sangre que está viviendo. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? Sí. Que Dios se enoja, ¿qué hiciste? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Dice, la sangre de tu hermano clama justicia. Y Dios lo corre de ahí, de esa ciudad, de su cobertura. ¿Qué dijo Caín? ¿Qué le dijo a Dios? Cualquiera que me vea, me va a matar. ¿Por qué? Porque era homicida. O sea, cualquiera que me vea, me va a matar. Y Dios tiene misericordia de él y le pone una señal. Nadie podrá matarte. Pero la ley era así. El que a hierro muere, a hierro mata. ¿Qué pasa con Jesús? La pregunta es, ¿era matar entre los mismos hebreos, verdad? Sí, es buena pregunta. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque era homicida. Sí, porque si fuera no pueblo, pues pudiera ser Cualquiera. parte de la conquista y lo que fuera. Pero yo creo que esto se refiere específicamente adentro de los mismos... Del mismo grupo. Pero también te Pero habla de los también dicen los extranjeros. extranjeros. Sí, es parejo, es para todos, no es solamente dentro. A ver, búscamelo donde dice extranjeros. Los extranjeros que vivían ahí. Que vivían dentro, sí. ¿Mande? Hay unos datos que acabo de encontrar, cuestión, por ejemplo, de Golán, y lo que nos compartió Seferino, que en Golán es un refugio para los afligidos. Y en el 2018, cuando hay desplazados de Siria, hay más de 10,000 desplazados. Entonces ellos van y se sitúan a las faldas del Golán. Israel no les permite pasar, pero les dio asistencia humanitaria, los atendió en hospitales. Pero ahí los dejó. Pues me llama la atención lo que nos compartió Seferino. Es un refugio para los afligidos. Y así fue. Y por otro lado, en Siquem, en esos tiempos era una región comercial. Pasaban muchos, y dice que es un refugio para los fatigados. Otro tipo de refugio. Otro tipo de refugio. Entonces, pareciera que se sigue como conservando, ¿no? Bueno, por ejemplo, los que vienen de Centroamérica, que van hacia el norte, llegan a lugares de refugio aquí, a México. Sí. Pues sí, les dan carpas, les dan de comer, los cuidan y les dicen, órale. Son temporales, ¿no? Bueno, de los extranjeros, Sí, es en el versículo 9 de este capítulo 20. ¿qué dice? Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, Que morase para entre. que se acogieran en ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese a mano del vengador de la sangre, hasta que compareciere delante de la congregación. Acuérdense que cuando salen de Egipto, también hay extranjeros que vienen a vivir ahí. Sí, Ahora, en la conquista de Josué, también hay extranjeros que vinieron a vivir ahí. sí. Sí. ¿Quiénes fueron? Uno era Caleb. No, ¿se acuerdan de una tribu? Que engañan. Gaonitas. Ah, Gabaonitas. pero esos vivieron ahí. Pero vinieron a vivir con ellos. Entonces, Ellos serían los extranjeros. los extranjeros vienen y adquieren esas leyes, ¿no? Pero dice, aunque son extranjeros,
Y mis hijos no se van a casar con ellos, decía la ley, porque nos engañaron, pero aquí viven con nosotros. Ok, entonces ya contestó mi pregunta. Si es para el pueblo de Israel, incluyendo a sus extranjeros, Así es. habrá leyes internas para Interno, ellos. Para claro. por los días. Están en formación, ¿verdad? Sí, A mí me gusta ver cómo la misericordia y el amor de Dios se manifiestan en toda su palabra. Aquí dice que Él pone las ciudades de refugio, los levitas. Y los levitas son los que ofrecían a Dios sacrificios. Cómo los pone y le dice que 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que los homicidios se refugien ahí. Y arriba dice que eran las de los levitas. Cómo Dios tiene cuidado aún del pecador, ¿verdad? Como todos nosotros. Y pone gente que nos lleva ante la presencia de Dios. Y me gustó mucho eso, porque dice que también la provisión de Dios, 3 ciudades antes de cruzar el Jordán y 3 después. O sea, y esas ciudades de refugio, como dice el Severino, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está muy claro todo, como cada ciudad era para diferentes pecadores fatigados, desamparados, débiles, adversarios y afligidos. Y yo pensaba lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vengan a mí, todos los cansados, los afligidos. Él es nuestro refugio. Ahora, aquí viene la pregunta. Él es nuestro refugio. ¿Por qué? ¿Por qué es nuestro refugio? Encontramos paz. Bueno, yo lo que entiendo es que en el pueblo de Dios también nos podemos matar. Ah, claro. Nos matamos espiritualmente y físicamente. Exacto. Un segundo. Sí. ¿Cómo matas a alguien espiritualmente? Exacto. Un chisme Sí. te mata. Y tu boca tiene poder. Tu oído, si escuchas algo y lo comienzas a meditar y a pensar conjeturas, el chisme lo haces más grande. Y si lo pasas a otra persona, lo matas. Ten cuidado, ¿ah? Con esto que estás escuchando, con los ojos y con la boca. ¿Perdón, pastor? Es que la primera era la primera cosa que me dejaron así. Entonces, según como estaban comentando, ese de no matarás nada más era aplicado al pueblo de hebreo y a los que moraban ahí dentro de ellos. Entonces la gente que está fuera de esa línea, vamos a decirlo, de ese círculo, entonces es inocente de matar a la gente. No, ¿O tenían no? sus leyes también. No, sí, pero yo creo que eso de no matar es universal. Yo lo pienso así, que la ley de Dios es universal, porque va a ser juzgado a todo aquel que mate a alguien, en ese sentido. Esa es una de las cosas. Ahora cuando dice aquí que el homicida, como decía el hermano Ceferino, todos somos homicidas, en un sentido, porque dijo el Señor, mira, si tú le dices a tu hermano, ahí dice la palabra raca, es otra cosa, eres culpable del juicio y vas a ser juzgado por eso. Ahora, dice que cuando el sacerdote moría, el homicida podía regresar a su casa. Cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es como sumo sacerdote que es en nosotros, automáticamente nosotros podemos otra vez regresar a la casa del Padre. Podemos regresar justificados, primero, y ya no somos culpables de homicidas, porque todos somos homicidas. Como decían ahorita, por la lengua matas a un montón de gente. Entonces yo creo que ese es el punto. A lo mejor estoy mal en el primero, pero en el segundo, que es cuando murió el sacerdote, cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, automáticamente yo, justificado soy por ese sacrificio, por esa sangre, y entonces puedo regresar otra vez a mi casa, a la casa del Padre, libremente ya, si somos desconocidos. Amén. Bueno, la pregunta es, ¿todos somos homicidios? Sí, ¿Homicidios? Sí. En primera de San Juan dice que
que el que es homicida es el que aborrece a su hermano. O sea, si tú aborreces a tu hermano, eres considerado como homicida. Bueno, pero si tú no aborreces a tu hermano, ¿no eres homicida? O sea, Dice, todo aquel que aborrece a su todos hermano, somos pecadores, así es. mas no homicidas. Pero aquí dice Homicidio esto, es mire, matar. todo aquel que aborrece a su hermano. Bueno, ese es un área, Es uno. es uno. Pero mire, nos leyó en primera de Corintios, Timoteo, ¿qué nos leíste? Es el capítulo 2, versos 6 y 8. ¿De dónde? De Tito, ¿no? ¿O de qué? Capítulo 2, versículos 6 y 8. Pero, también nos leíste Timoteo, ¿no? Sí, Miren, Timoteo habla, la carta de Timoteo habla sobre la ley. En el capítulo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, hay diferentes tipos de pecados, ¿verdad? No todos somos homicidas. Todos somos culpables porque todo, dice la Escritura, que todos somos pecadores. Ahora, el homicida en ese entonces, ¿quién fue? Cuando mataron a Jesús. Estamos hablando de ese entonces. Que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. ¿Quién lo dijo? Los judíos. ¿Quién se lavó las manos? ¿Pilatos fue homicida? No, No, no. pero hubo un grupo que fue homicida. Ahora, nosotros somos pecadores. Algunos de alguna manera, otros de otros. Pero nosotros tenemos al sumo sacerdote, que decía el pastor, que ya pagó el precio por nosotros. ¿Lo pagó por adelantado? Sí. ¿Qué pasa si volvemos a pecar? entonces ya es premeditado. Entonces ya no hay otro sacrificio. Ya no dice, hay una parte que dice que nosotros pisamos la sangre del cordero, ¿verdad? Porque ya conocemos. Incluso dice la palabra, mejor no me hubieras conocido. Entonces, ¿cuál es nuestra ciudad de refugio? Sin conocer, por ignorancia, Cristo. Pero ya estamos ahí. Si nos salimos de Él, ¿qué pasaba? Lo mataban, ¿verdad? Si nos salimos de Cristo, ¿qué pasa? Viene el diablo y viene con 7 espíritus malos. Estamos expuestos a la muerte. Probablemente, por la gracia, la primera es la misericordia. Por misericordia. Pero si volvemos a pecar, ¿qué queda? Estamos condenados a muerte, somos reos de muerte, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago lo que no debo de hacer. ¿Ya estaba consciente? Sí. Miserable de mí. Pero prosigo a la meta. Me subo otra vez al camino. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Nos queda la misericordia? No, ya tuvo misericordia. Ya somos reos de muerte. Imagínense que ya están en una celda
esperando el tiempo nada más para... Nos queda la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues sí la volví a regar, pero por gracia te perdono. Por eso me lees el libro, el último versículo de Apocalipsis. Donde dice que mejor no me hubieras conocido, ya es en la segunda de Pedro 21. Ajá, ¿cómo dice? Dice así. Dice, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ya, por ese santo mandamiento ya tuvimos misericordia. Es que yo no sabía. Por eso cuando recibimos a Cristo es ching, la regué. ¿Verdad? Sí. No entendía realmente a dónde me estaba conduciendo este pecado. Pero perdóname. ¿Se acuerdan cuando recibimos a Cristo? ¿Qué es lo primero que decimos? Padre, me arrepiento, perdóname. Tú conoces mi vida. Ya, misericordia. Ya vivimos dentro del refugio. Nos salimos. ¿Qué nos queda? La gracia. ¿Qué dice Luis? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué nos dice? Que la gracia abunde en nosotros. ¿Por qué nos dice sobre la gracia? ¿Por qué dice que abunde? Porque todos volvemos a caer. La necesitamos. O sea, no hay uno que diga, no, yo ya la libré. No, necesitamos tu favor, Señor. Entonces, fíjate, cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, entendimos lo que era la misericordia, ¿verdad? Ahora entendemos lo que es la gracia. ¿Qué queda después de la gracia? No, después de la gracia, si vuelvo otra vez, ya no queda nada. Pero nos metemos en la gracia. Estamos bajo la gracia. No nos quitamos de Yo puedo, sí, Juanito. Hay un versículo donde dice, así como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cielo, así es el postrer estado del hombre. O sea, si nosotros volvemos, ya no hay vuelta atrás. Conociendo la gracia, Exactamente. ¿verdad? El favor de Dios. Sí. Amén. Bueno, esas lugares de refugio que el Señor les especificó. Hoy tenemos una casa de refugio que es la casa de Dios, donde venimos. Cuando en Éxodo 20 también nos habla, dice, y porque en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, etcétera, etcétera. Dice, y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces cuando yo vengo a la casa del Señor, suelto todo, como decía la hermana Ángeles, vengan a mí los cansados, trabajados, y todo ese tipo de cosas que traemos nosotros, y venimos a la casa del Señor, ¿sí? El Señor santificó ese día. Entonces, si yo vengo, también soy justificado cuando yo vengo y me saco y me arrepiento de todas esas cosas. Y ahí es donde yo encuentro la gracia en esa casa de refugio, en esta casa de refugio que es la casa de oración. Cada que venimos nosotros, por ejemplo, los sábados, esta es nuestra casa de refugio. Esta es nuestra casa donde nosotros, de alguna manera, encontramos la gracia de Dios a través de nuestro arrepentimiento. Entonces, en la actualidad, esas casas de refugio que, como les decía en Josué, fueron para aquellos tiempos. Pero ahora tenemos, después del sumo sacerdote, que desde el sumo sacerdote ya pagó, y como lo tenemos ahí arriba, para defendernos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es nuestra casa de refugio. Y aquí es donde yo encuentro la gracia de Dios. Por eso necesitamos nosotros no salirnos de su presencia. Porque si no somos presa fácil. O sea, seguir sirviendo, sin mirar a lo que está pasando. Tengo que poner mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Pero cuidado con lo que vamos escuchando. ¿Qué es lo que te ata o te detiene? los comentarios. Cuando no sabemos realmente cómo están las cosas,
Por eso se acaban las iglesias, y se acaba la fe de muchos. Cuando no sabemos cómo están las cosas, no hagas comentarios que no sabes, porque matas la fe de otros. La fe. Bueno, a mí lo que me gustó fue lo que dijo el señor Seferino, es que hay refugio para todos, ¿no? Para los pecadores, para los fatigados, para los desamparados. O sea, y yo eso realmente no lo sabía. Hay refugio. Fíjense, ¿se acuerdan cuando les platiqué que me platicó unos pastores? ¿Qué es lo que mató a su iglesia? O a parte de su iglesia. Que uno de los congregantes dijo que a la pastora la había visto salir de un motel. Se confundió. No era ella. Pensó que era ella. Pero lo comenzó a comentar. Y estuvieron a punto de separarse. Qué terrible, ¿no? Cuando tú empiezas a escuchar cosas que no sabes, ni entiendes, ni lo viste. Y lo matan. Pastor, me deja leer, es Marcos 7, versículo 18. No voy a leer lo que contesta. Jesús dice así, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Así es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nos volvemos homicidas. Nos volvemos homicidas. Matamos la fe de alguien, ¿no? Y si matamos la fe de alguien, ¿qué le pasa a él? Se va a ir al pecado. Y se va a perder, se va a ir al infierno. Pero el chismoso también. Sí. Por eso uno se vuelve homicida. Sí. Porque yo estoy matando su pecado, su vida de él. Porque mi boca lo mató. Por eso, pero tú te vuelves más pecador que... Los dos se van. Yo pienso que aquí en las epístolas, ¿verdad? Y es Digo, más ¿cómo adelante. Dios puso en sus casas de refugio, puso refugio para todos? Para todos. O sea, eso es lo que yo creo. Esa es misericordia. Sí, misericordioso, yo puso refugio para todos. Es que la vida de nosotros está dividida en dos pasajes. Esta vida es temporal y es tu obligación de prepararte. Y tienes un refugio que es Jesucristo. Cuando se fue, dice, voy a preparar moradas para vosotros. Entonces esa es la vida eterna. Por eso nuestra vida está dividida en dos partes. Esta es temporal y luego la vida eterna. Así es. Fíjense. Acuérdense que afuera está el vengador nada más esperando que se salga de la casa de refugio para... Exactamente. ¿Se acuerdan de la mujer que encontraron en el adulterio? ¿Qué decía la ley? Apedrear. Cuando Jesús la llevan a sus pies, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a ella? Vete y no peques. Ya no lo vuelvas a hacer. ¿Encontró misericordia? Sí. Ahora, ¿qué pasa si se la vuelven a llevar? Ya me agarraste de bajada, ¿no? Las ciudades de refugio, todo tenía si le escudriñamos más, todo tenía su porqué de las cosas. Por ejemplo, el secuestrador. ¿Qué dice? ¿Cómo se condenaba el secuestro? Ya desde ese entonces había secuestro, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo condenaban? A muerte. A muerte. Punto. Se acabó el lío. La pena de muerte ya existía. La pena de muerte. Ahora, lo que dijo el pastor, que toda esta ley es universal. Dentro de los 10 mandamientos, no toda la ley era universal. Había leyes, por ejemplo, ellos venían de la ley egipcia. De los egipcios.
también había leyes, no matarás, ¿verdad? Sí. No robarás. Pero la primer ley que les manda Dios es, no te harás dioses. No adorarás imágenes. Y luego ya vienen las otras leyes. Esta es la ley que distingue al pueblo de Israel. Así había leyes. Dentro de los 10 mandamientos seguramente había. Otra ley que no tenían los otros pueblos, ¿cuál era? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasaba? ¿Qué decía de los hombres que lastimaban a sus padres? Eran muertos. Eran muertos. Parecidos, ¿verdad? Eran muertos. Pero dentro de las leyes de los mandamientos, son más de 600 normas, unas de acuerdo a esa época, pero las leyes vigentes, ¿cuáles son? Los 10 mandamientos. Miren, ¿qué pasa si vivimos bajo la gracia? No, las leyes ya no existen para nosotros, ya vivimos bajo la gracia. Lo hemos oído, ¿ah? ¿Qué pasa si decimos eso? ¿Mande? En el pecado. Pues voy a seguirle pecando, ¿o no? Acabo, vivo bajo la gracia. No, tengo que guardar la ley para obtener la gracia. ¿Estamos de acuerdo? La gracia es el último refugio que nosotros tenemos. La última oportunidad. La última oportunidad. Híjole. Y esto es ¿por qué es duro esto? Porque te exige la santidad. Todos pecamos y todos volvemos a pecar, pero nos queda la gracia. Cuidado. Sobreabunda. O sea, la gracia, ¿cuánto? No lo sé, pero yo ya no voy a jugar con fuego, ¿o sí? No. Porque a lo mejor la gracia abundó muy poquito para esta ocasión, ya no volvió a abundar. A lo mejor otro abundó más, porque a él sí lo perdones y a mí no. Él es Dios. Misericordia. Él es Dios, ¿eh? Dios nos llama a crecer en más. Por eso las epístolas nos enseñan, como yo le decía hace rato, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente. O sea, nos está haciendo la advertencia, hablando de la boca de lo que tenemos que hacer. Así es. Fíjense cómo la boca los llevó a traer problemas de generación en generación a los judíos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su boca. ¿Qué quieres que hagamos? No encuentro culpa en este hombre. Mátalo, decía. Su boca. Sí, hay un proverbio que ahorita precisamente estaba leyendo que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ellos comerán. Y ahí les va. El sábado vamos a hablar sobre la entrada triunfal y les doy un avance. Según estadísticas, por los corderos que llevaban al sacrificio, ¿se acuerdan que era la fiesta de la Pascua? Llevaban los corderos, había más de 2 millones en Jerusalén de personas. Por los corderos que llevaban. Entonces se cree, no es muy, algunos estudiosos dicen que había más de 2 millones de personas en Jerusalén. Y Jesús lloró por ellos. Porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Pues ya se los adelanté, ¿eh? Sí, pero somos consentidos. Porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Hosana al Hijo de David, el Rey. Hipócritas. ¿Cuántas veces quise Juntarte. protegerte? Eso nos puede pasar si nosotros no nos involucramos en la presencia, si nos apartamos. Miren, ¿qué pasa si te apartas de la iglesia? O si le estás sirviendo a Dios en un ministerio y te apartas. ¿Qué pasa? El espíritu de apatía entra en ti y es probablemente que te mueras espiritualmente. Tarde o temprano. Pero es que yo conocí a Cristo. Tarde o temprano, si tú no te apasionas,
te vas a morir. Hablo espiritualmente. Empiezas a encontrar una zona de confort nuevamente en el mundo. Allá está padre el ambiente. Entra la apostasía en la vida de la persona. Te vas a morir. Ya no entiende. Esta vida del cristiano es apasionarse. ¿Por qué el amor se pierde en una pareja? Se pierde la pasión. Se pierden todas las emociones, el contacto con ellos, el salir a caminar, el salir a un café, el salir juntos. Se va perdiendo, se va enfriando la relación. Y tarde o temprano los ojos los ponen en otra persona. ¿Esto es el amor o no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el amor es continuamente llevándolo, haciéndolo crecer, alimentar. Así es esto. No andar de aquí para allá. El amor acaba también. La pasión por la obra del Señor acaba. Una vez alguien dio una plática, no sé si te acuerdas, era como, métete al agua y luego métete más a las profundidades. ¿Te acuerdas? Está en el libro, creo, de Ezequiel, ¿no? Ezequiel, sí. Pero es como, métete a Cristo y métete más, métete más, métete a las profundidades. Hasta que ya tengas que nadar, que te ahogues. Exacto. Sí, estuvo Entras con el tobillo, las rodillas, la cintura, los hombros, y hasta que te ahogues, exacto. hasta que te metas. Métete. Si tú te sales de la ciudad de refugio, te mueres. Te van a matar. ¿Quién es tu enemigo? Pues ahí dice adversario. Ay, Señor, no llore. Aguántese. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, no queremos apartarnos de ti. Sumérgenos a los ríos de tu Espíritu Santo. Sumérgenos, Señor. Métenos en tu palabra, Señor. Que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Que todo el día estemos pensando como el rey David lo hacía. Meditaba de día y de noche, Señor. Métenos a tu palabra. Que tú seas nuestro todo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.